Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Hoy aprenderemos a tejer a crochet este hermoso punto esencial, el punto Uneven Berry. Es una variación del punto Even Berry, el cual a su vez es una variación del punto Moss. Este nuevo punto se construye a partir de una fila fundacional de puntos bajos y lo que lo hace único es la repetición de 4 filas que juntas forman la trama. Las bayas o berries están desplazadas, no alineadas en columnas como en el otro punto, lo que crea un patrón con una textura aún más densa que su contraparte. Por lo tanto, este punto sería ideal para usar en proyectos de decoración para el hogar. Si están listas, vemos la presentación del canal y comenzamos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Como les mencioné al principio, hoy aprenderemos a tejer este hermoso punto. Para quienes disfrutan de seguir patrones, les recuerdo que en nuestras redes se encontrarán el diagrama y la explicación escrita detallada. Lo primero que vamos a hacer es nuestro nudo deslizado. Y tengan en cuenta que para la cadena base debemos de tejer múltiplos de 2 puntos, por lo que vamos a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí está. Comenzamos la carrera número 1 tejiendo un punto bajo en la tercera cadena contando desde el ganchillo. Y luego hacemos un punto bajo en cada una de las cadenas hasta el final, hasta terminar. Y luego giramos nuestro tejido, lo que nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y ahí terminamos, porque con las 2 cadenas que saltamos al inicio, que cuentan como punto, tenemos nuestros 15 en total. Con la carrera número 2 comenzamos con la trama de 4 filas que se repiten para formar el dibujo del punto. Hacemos entonces una cadena de giro que cuenta como el primer punto deslizado, saltás el primer punto bajo y en el siguiente haces un punto berry. ¿Cómo hacemos un punto berry? Haces una lazada en el ganchillo y picás en ese punto bajo. Tomas hilo y lo traes. Te quedan 3 lazadas en el ganchillo. Enganchás y solamente lo pasás por la primera. Vuelves a enganchar, picas en el mismo punto, enganchas y traes y te quedan 5 lazadas en el ganchillo. Tomas y cierras todas juntas. Ese es el punto berry. Ahora, para ajustarlo y que no se mueva, hacemos una lazada como para darle terminación.
Luego tejemos en el siguiente punto bajo un punto deslizado. Ahí va. En el siguiente un punto berry. Enganchas el hilo, picas en el punto, enganchas el hilo, traes, te quedan 3. Enganchas y pasas solo por la primera, enganchas hilo, picas en el mismo punto, traes el hilado, te quedan 5. Tomas el hilo y atraviesas todas juntas. Y para ajustar, una cadena. En el siguiente hacemos un punto deslizado. Y vas a repetir esta secuencia hasta el final, tejiendo el último punto deslizado en la cadena de giro. Vamos a avanzar y nos encontramos allí en el final. Bueno, aquí estamos. Me restan por tejer 2 puntos, ese y la cadena. Vamos a hacer un punto berry. Lazada en la primera. Tomo lazada y pico en el mismo punto, traigo el hilo, me quedan 5 lazadas en el ganchillo, engancho el hilado y atravieso todas juntas, hago una cadena para ajustar y en la cadena de giro vamos a hacer el último punto deslizado. A veces puede costar un poco, así que sujeten bien con los dedos para hacer. Muy bien, ahí va tomando forma. Para comenzar con la carrera número 3, hago una cadena de giro que cuenta como el primer punto bajo y giro el tejido. Identifiquemos los puntos. Se salta el primer punto, esta es la lazada de ajuste, el punto berry, el punto deslizado. Como les dije, el primer punto se salta y se pasa directamente al punto berry, donde vamos a tejer un punto deslizado. Ahí va. Y hacemos un punto bajo en el próximo punto deslizado de la fila anterior. A veces cuesta un poco, más si tejen apretado como yo, introducir el ganchillo en esos puntos deslizados, como vieron. Ahí va, y hacemos ese punto bajo. En el siguiente berry hacemos un punto deslizado. Un punto bajo en el próximo punto deslizado. Un punto deslizado en el punto berry. Y así repetimos la secuencia hasta el final. Avancemos con el tejido hasta que nos quede un punto berry y la cadena de giro del inicio. Ahí está. Ahí tenemos un punto berry y la cadena del inicio. En el punto berry hacemos un punto deslizado y en la cadena hacemos un punto bajo para terminar. Ahí va, engancho el hilo y cierro. Veamos cómo va quedando, cómo va tomando forma y va tomando relieve este punto. ¿Sí? Y eso que todavía no terminamos las 4 carreras que forman la trama. Para comenzar con la carrera número 4, debo hacer una cadena de giro que cuenta como el primer punto berry. Y giro mi tejido para empezar. El primer punto se salta y pasamos a tejer en el segundo. Hacemos un punto deslizado en el próximo punto deslizado. Luego hacemos un punto berry en el siguiente punto bajo. Tomo lazada,
pico en el punto, traigo la lazada y me quedan 3. Engancho y paso por la primera, tomo lazada y vuelvo a picar en el mismo punto, engancho y traigo, me quedan 5 lazadas en el ganchillo, tomo lazada y atravieso todas juntas. Y para ajustar hago una lazada. En el siguiente hago un punto deslizado. Y en el siguiente un punto verde. Traigo la lazada, me quedan 3 en el ganchillo, paso en la primera, traigo lazada, pico, engancho y traigo, me quedan 5, cierro todas juntas y ajusto con una cadena. Hago un punto deslizado en el siguiente. Ahí va. Así hasta el final. Avancemos y nos encontramos ahí. Aquí me resta por tejer el punto deslizado y la cadena de inicio. En el punto deslizado tejo un punto deslizado y en la cadena de inicio un punto deslizado también. Ahí va el primero y en la cadena el segundo. Y así termino con esta carrera número 4. ¿Ven que ya va tomando forma? Para empezar la carrera número 5 hago una lazada y giro mi tejido. La cadena de inicio cuenta como mi primer punto deslizado. Siempre visualiza bien los puntos. Ese es el segundo punto deslizado, la lazada y el punto verde. En ese segundo punto deslizado lo que vamos a hacer es un punto bajo. Traigo la lazada y la cierro. Luego hago un punto deslizado en el próximo punto verde. Ahí va. Hago un punto bajo en el punto deslizado. Que como ven me sigue costando porque mucho cuando tejo. Y un punto deslizado en el próximo punto verde. Esta secuencia se repite hasta el final. Un punto bajo en el punto deslizado. Ahí va. Y un punto deslizado en el punto verde. Vamos a adelantar y nos vemos al final, aquí. Bien, llegamos al final, me resta por tejer un punto deslizado y la cadena de inicio. En el punto deslizado hago un punto bajo. Ahí va. La cadena de inicio hago un punto deslizado. Ahí va. Y así terminamos con las 4 carreras que forman la trama del punto. Identifiquemos todo bien. Esta es la carrera fundacional de puntos bajos y vienen las 4 que se repiten para formar la trama. Repite desde la carrera número 2 a la carrera número 5 tantas veces como necesites para alcanzar tu alto. Al utilizar este punto tus proyectos para el hogar como cojines, mantas o cestas, considera la versatilidad que posee y el relieve que genera para agregar textura y calidez a tus espacios. Experimenta con diferentes combinaciones de colores y tamaños de hilo para crear piezas únicas que realcen la decoración de tu hogar. Recuerda que la creatividad no tiene límites, así que diviértete explorando nuevas ideas en este fascinante punto. Y ahí lo tienes, has dominado el arte del punto a nivel Berry. Ahora tienes todas las herramientas necesarias para incorporar este hermoso punto en tus proyectos para el hogar. No dudes en compartir tus creaciones y experiencias en las redes sociales etiquetándonos.
Esperamos ver tus impresionantes obras de arte tejidas con este punto. Hasta pronto y nos vemos en la próxima. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.